columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Vamos a orar. Padre amado, queremos darte gracias por el privilegio de poder venir ahora delante de tu palabra. Gracias, Señor, por el regalo de poder tener tu revelación escrita, para que podamos conocer tu voluntad y podamos conocer también cómo conducirnos como pueblo, como iglesia. Te ruego, Señor, que mis explicaciones puedan ser claras y sencillas, de manera que todos lo puedan comprender. Pero sobre todo que mis explicaciones puedan ser fieles a tu palabra, de manera, Señor, que te puedan agradar a ti. Porque si agradan a todos, pero no te agradan a ti, de nada sirve predicar. Por eso, Señor, quiero primeramente tener tu aprobación de todo lo que enseñe y diga, pero también tu bendición sobre aquellos que escuchen, para que puedas edificar a tu pueblo y podamos formarnos como una iglesia cada vez más sólida, pero ante todo cada vez más bíblica. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, vamos a ir primero al texto principal, 1 Timoteo capítulo 3. Estamos hoy en la segunda parte de nuestra serie de los requisitos de los pastores. Estamos en un mensaje que hemos titulado 14 requisitos de un pastor. Y vimos ya los primeros 4 la semana pasada y hoy vamos a seguir, pero vamos a leer el pasaje completo. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 7. Y dice así la palabra del Señor. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo, Hermanos, estamos dentro de la serie de 1 de Timoteo, estamos en una serie de mensajes, todos enfocados en este pasaje, buscando entender bíblicamente cómo debe ser un pastor. Y yo debo recordar, antes de dar esta segunda parte de esta clase, una cosa fundamental. Los requisitos establecidos por Dios en su palabra para los pastores no son opcionales. Los requisitos establecidos por Dios en su palabra para los pastores no son requisitos que se puedan tener algunos. Un pastor debe ser de esta manera. Un pastor debe cumplir todos estos requisitos. Si alguien va a servir en la casa de Dios, si alguien va a servir en el pueblo de Dios y si alguien va a servir al pueblo de Dios, debe ser de esta forma. Por eso estamos tomándonos esta clase de una manera muy cuidadosa, muy prudente y sobre todo sin ningún tipo de prisa. Vimos 4 requisitos, hoy veremos algunos más y probablemente necesitaremos otra clase para concluir con toda la lista. Otra cosa que quiero recordar es que aunque sean requisitos para los pastores que Pablo ha establecido, todo cristiano debería cumplir estos requisitos. Es tan evidente como decir que un pastor debe ser marido de una sola mujer, pero esperamos que un cristiano también sea marido de una sola mujer aunque no sea pastor. Esperamos que sea sobrio, esperamos que sea prudente, esperamos que sea irreprensible. Son cosas que nosotros deseamos ver en todos los creyentes, porque al final van a reflejar en su gran mayoría el carácter de Cristo. Y es lo que nosotros queremos ver en la vida de cada uno de nosotros, tanto hombres como mujeres, el carácter de Cristo formado en nuestras vidas. Así que aunque esto hable de los requisitos de los pastores, es necesario entender, hermanos, que son los requisitos de la vida de los cristianos. Para los pastores es un imperativo, es decir, un cristiano si falla en uno de esos requisitos o quizá no es apto para enseñar, que eso ya sería la única parte hábil o el único don referido más al oficio de la enseñanza que llevará a cabo el pastor, pues podríamos tratarlo. Se le puede considerar como que a lo mejor es nuevo en la fe y hay que discipularlo, hay que enseñarlo, hay que corregirlo.
Pero un pastor es obligatorio que cumpla cada uno de estos requisitos. La semana pasada vimos 4. La palabra irreprensible, explicábamos que no se trataba de que no tuviera ningún tipo de defecto, pues esto sería ilógico a la luz de la palabra, pero debería ser una persona con una vida recta, una vida que vaya en sintonía con lo que enseña, una vida que sea honesta, una vida que no sea hipócrita a la luz de la palabra que predica, sino una vida que no se le pueda reprochar nada en cara en cuanto a su carácter y testimonio. Debía ser marido de una sola mujer y explicábamos que eso no decía que tenía que ser obligatoriamente alguien casado, dejando fuera a un soltero quizá que cumple todos los requisitos o a un viudo, sino que debía ser una persona, y en ese contexto significaba que fuera fiel a su esposa, que solo tuviera ojos para su mujer, que fuera una persona íntegra moralmente a nivel sexual en cuanto a que sea leal y fiel a su esposa. También debía ser una persona prudente, debía ser alguien con una mente juiciosa, con un pensar sobrio, no una persona que sea de un ímpetu grande, una persona emocional, una persona que no se controla, una persona que anda sin freno por la vida. Y también debía ser una persona sobria. Es muy parecido. También una persona contraria a los ebrios, una persona que tiene todos los sentidos bajo control, una persona que no pierde el control de las situaciones de su vida, en el sentido no que las controle él, sino en el sentido de que no se deja controlar por las situaciones, controlar por las dificultades, controlar por los momentos duros de la vida, sino que se mantiene con sobriedad ante todos ellos. Vimos esos 4 requisitos. Si alguno no los ha visto, para verlos ampliamente está en el canal de la iglesia, la clase primera. Pero vamos a seguir hoy con los siguientes. Y el siguiente que menciona nuestro texto es que un pastor debe ser de conducta decorosa. El pastor debe tener una conducta decorosa. ¿A qué se refiere esta frase? ¿A qué se refiere esta necesidad, esta característica? Si recuerdan, estuvimos dando dentro de la serie Primera Timoteo unos requisitos sobre la vestimenta de la mujer. Y una de las cosas que decía sobre cómo se debía vestir una mujer de Dios es que se debía vestir con decoro. La palabra decoro provenía del griego kosmeos, que nosotros lo relacionábamos con la palabra cosméticos, y representaba algo que se ponía en orden. La palabra kosmeos significa ordenar, dar sentido o orden a algo que está desordenado. Entonces, cuando la Biblia dice que el pastor debe tener una conducta decorosa, nosotros entendemos a la luz de la palabra del Señor que el pastor tiene que tener una actitud o una vida ordenada. Un pastor con una vida desordenada, un pastor con una vida que no refleja orden, un pastor con una vida caótica, un pastor con una vida que no cumple los estándares sociales, morales y espirituales de una vida adecuada y bien vivida, no puede estar al frente de la iglesia del Señor. No podemos tener un pastor que tenga ninguna área de su vida desordenada. Si el pastor tiene sus finanzas patas arriba porque no paga sus impuestos y está mal con Hacienda, si el pastor tiene una casa que está hecha un lío, si el pastor tiene un matrimonio que es completamente caótico, no puede estar ahí. El pastor tiene que tener una conducta decorosa. Su manera de ser, su manera de actuar y su manera de administrar su vida tiene que tener orden. El pastor no puede ser una persona desordenada en ninguna forma de ser, en ninguna área de su vida. Tiene que tener todo bien estructurado. ¿Por qué? Porque eso no es un requisito, como dijimos, solo de los pastores, sino es de lo que se espera de la conducta cristiana. El decoro es parte del estilo de vida de un hijo de Dios. Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14 dice así: andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Mira cómo es el estilo de vida que no debe tener un cristiano, el que no debe tener un cristiano. No en orgías, no en borracheras, no en promiscuidad, no en lujurias, no en pleitos ni envidias. Es decir, su vida tiene que andar en santidad. Su vida no tiene que andar satisfaciendo los deseos de la carne. Además, no debe andar en pleitos, no debe haber metido en peleas, no tiene que estar metido en contiendas y en envidias con unos o con otros.
Esa no es la vida del cristiano. La vida del cristiano no está con rencillas con otros, no está peleado con medio mundo, no anda de mal con su antiguo jefe y de mal con un compañero y de mal con otro y de mal con otro, porque tiene una actitud que no es correcta a los ojos del Señor. La vida del cristiano tiene que ser decente. Mira qué palabra usa Pablo al principio de estos versículos que hemos leído. Andemos decentemente. Eso sería la manera más clara de definir cómo debe ser la actitud de un pastor. Un pastor debe andar de manera decente. Un pastor tienes que ver su vida laboral y tiene que ser decente. Un pastor tienes que ver su vida económica. No me refiero a tener más o menos, pero tiene que ser decente. El pastor no le puede llegar una carta de que no paga sus impuestos. El pastor no se lo pueden llevar preso o ir a juicio porque ha hecho algo ilícito. El pastor no puede tener una casa donde los hijos cada noche se pelean, uno se escapa, uno viene, uno va, donde la casa es caótica, desordenada. No, tiene que tener una casa decente, una vida decente, una actitud decente, una manera de comportarse decente, una relación con su trabajo decente. Representamos a un Dios de orden, no a un Dios de desorden. No representamos a un Dios caótico, no representamos a un Dios que dejó todo desordenado y vacío. Representamos al Dios que creó todo perfecto, al Dios que le dio orden a la creación, al Dios que le dio orden a su casa, a la casa de Dios, al Dios que puso en orden las familias, estructuró la sociedad, estructuró la iglesia, un Dios que no quiere nada desordenado. A ese Dios representamos. Nuestra vida tiene que ir en sintonía con el Dios que representamos. Soy pastor de la casa de Dios, soy pastor para el pueblo de Dios y soy un pastor levantado por Dios o escogido por Dios para servir y representar a ese mismo Dios, y lo tengo que hacer mostrando a través de mi vida y de cómo ordeno mi vida a ese Dios al que sirvo y al que represento. Y si Él es un Dios ordenado, si Él es un Dios de orden, ese mismo orden se tiene que ver en la manera como manejo mis días. La vida de un pastor tiene que ser ordenada. Tú puedes decirme, pastor, yo soy desordenado, yo soy despistado, yo es que mira, voy así, de así. Pues no puedes ser pastor. Un pastor tiene en sus manos muchas cosas. En la misma congregación tienes matrimonios en crisis, hijos que están mal, gente deprimida, gente que ahora está enferma, gente que ahora perdió una madre, gente que ahora se va. Todo eso lo tienes a la vez. Y debes mantener el orden en la congregación. Y debes mantener el orden en tu vida. Y tienes que tener suficiente orden y estabilidad en tu vida para poder tratar con la inestabilidad por la que pasan algunos. ¿Cómo alguien que está sufriendo un momento inestable en su vida va a preguntarle a una persona que tiene la vida completamente inestable? ¿Cómo alguien que se encuentra en un momento difícil y quizá un poco desordenado en algún área de su vida va a buscar consejo en alguien que mira su vida y está más desordenada? Entonces, hermanos, nosotros atendemos a personas que pasan por momentos caóticos. Atendemos a personas que pasan por momentos donde su vida está en un bache. Y nosotros no podemos presentar nuestra vida o nuestra manera de ser desordenada. Tú no ves confianza en pedir consejo cuando tu matrimonio está un poco desestructurado a una persona que tiene un matrimonio desordenado. Tú no ves confianza para pedir un consejo a una persona sobre un momento financiero difícil que tiene su economía desestabilizada. Tú no vas a pedir consejo para tu vida que a lo mejor está pasando por un bache para una persona que también tiene un carácter y una manera de conducir su vida completamente inestable. El pastor tiene que vivir de una manera ordenada, de una manera decente, de una manera bien estabilizada, para poder atender a las personas que están pasando por momentos diferentes y darles el ejemplo de una casa ordenada, de una vida ordenada, de una conducta ordenada. Porque nosotros no solo enseñamos con nuestras palabras, nosotros tenemos que modelar con nuestro ejemplo. Nosotros no debemos simplemente decir, mira, tienes que tener tu casa en orden. Bueno, muéstrame con tu vida cómo es una casa en orden. Mira, tú debes vivir una vida espiritual así, muéstrame cómo se vive. Los pastores debemos llegar a poder decir como Pablo, imitadme a mí porque yo imito a Jesús. Si mi vida está hecha un caos, ¿cómo voy a hablar a las personas de cómo más o menos estructurar su vida? Si en mí no ven la parte práctica. Porque estar ahí y escuchar la teoría está bien, pero quieres ver también la práctica. Quieres ver un modelo al que imitar, quieres ver un ejemplo que poder seguir.
El pastor tiene que tener una vida y una conducta, no solo una vida, una conducta que esté completamente ordenada. Hermanos, como he dicho, eso representa a nuestro Dios. Mira, por ejemplo, el culto que Dios quiere. En 1 Corintios capítulo 14 y el versículo 40, el Señor dice esto a través de Pablo: pero que todo se haga decentemente y con orden. El Señor da dones a la iglesia y eso es algo precioso. No nos debemos enfadar con los dones, debemos celebrar los dones. Son un regalo del Señor. Nadie puede pelearse sobre los dones. Debería ser un tema de alegría, no de debate ni de discusión, porque son un regalo de Dios para su iglesia además. No son un regalo para Él. Él no se ve beneficiado como nosotros nos vemos beneficiados de los dones. Son para edificación de la iglesia. Hacen bien al pueblo de Dios. Pero el problema es que Dios le había dado dones a la iglesia. Pero ¿cómo era la vida de los corintios? ¿Cómo era la conducta y la manera de ser de los corintios? Un poco caótica. Por eso llega Pablo y tiene que decir: mira, si alguien va a hablar en lenguas, que hable 1 o 2 o 3, siempre en orden, con intérprete, y si no, que se callen, porque si no, no edifica. Pablo tiene que dar orden, ¿verdad? Orden. El don está bien, o sea, lo que Dios os ha dado es una maravilla, pero desordenado no solo no edifica, sino que no representa a Dios. Un culto donde toda la gente empieza a dar vueltas, a rodar. Mira la expresión que Pablo usa. Puede entrar alguien que no conoce a Dios, veros y pensar: estos están locos. Eso no representa a Dios. La gente suele tomar el ejemplo de lo que pasó en Pentecostés, y la gente suele decir: ¿no ves? Ellos decían que estaban borrachos. Lo que pasó un día lo suelen usar para justificar todos sus cultos. No, como allí en Pentecostés pensaba que estaban todos borrachos, nosotros así justificamos todo el desorden de nuestra iglesia. Mira, el mundo está desordenado. Las familias del mundo están desordenadas. Las escuelas del mundo están desordenados. Los jóvenes andan desordenadamente. El pueblo anda desordenadamente. Los políticos andan desordenadamente. Solo debe haber alguien en medio de este mundo que represente orden: la iglesia de Cristo. Dios coge todo y lo ordena. El diablo coge todo y lo desordena. Si nosotros representamos al que ordena las cosas, no lo podemos hacer con un culto desordenado y mucho menos con una vida desordenada. Por eso cuando te ven ir a la iglesia pero luego tener una casa patas arriba, te preguntan: ¿y para qué vas a la iglesia? ¿Eso es ser cristiano? Porque teóricamente tú representas a un Dios diferente, ¿no? No, a familias diferentes. Porque si sois del Dios de orden, vuestra familia debe ser ordenada. Ahora entiendo, viendo tu familia ordenada, que entiendo que vas a la iglesia. Por eso el pastor debe tener una conducta decorosa. Debe tener un estilo de vida y un carácter y una actitud ordenada, estable. Porque representamos a un Dios así. Hermano, no venimos al culto a sentir emociones, que está bien sentir el gozo del Señor, la presencia del Señor, la paz del Señor, cuando el Señor nos conmueve con la predicación. Pero ¿quién te ha dicho a ti que no se puede sentir con orden? ¿Por qué relacionamos sentir con rodar, con gritar, con gemir, con caer? Yo he estado en iglesias donde nadie está gritando en la predicación y me está conmoviendo la palabra y el Señor me está hablando profundamente y está transformando mi vida y me está haciendo sentir pecador y culpable y me está llevando a llanto por dentro. Yo no necesito un caos a mi alrededor para decir que hubo un mover, ¿no? El mover estuvo. Pero Dios es un Dios de orden. Dios no se va a contradecir. Dios no te va a decir: quiero un culto que se haga todo con orden y decencia, pero cuando yo llego con mi espíritu lo desordeno. A ver, Señor, tú no puedes pedirnos que hagamos una cosa que luego tú llegas y le das la vuelta. Entonces, ¿quién será quien desordena el culto? ¿Quién será quien hace un caos del culto? Porque el caos no representa a Dios. El desorden no representa a Dios. Pues si nosotros representamos a Dios, el culto, nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra economía debe ser ordenada. Hermano, antes de seguir con la próxima característica, pon en orden tu matrimonio, pon en orden tu casa, pon en orden tu economía, pon en orden tu agenda. No vayas viviendo conforme se den las cosas, ordena tu agenda. Ordena tus disciplinas espirituales. ¿Por qué muchos no oran? Porque esperan que vengan ganas. Pon un horario. De tal hora a tal hora, tiempo de oración. De tal hora a tal hora, tiempo devocional con la palabra. De tal hora a tal hora, tiempo con mis hijos. ¡Ay, eso es muy mecánico! Eso es orden. ¿Qué tiene de malo?
¿Saben qué pasa? Al orden lo llaman mecánico. A la estabilidad le llaman monotonía. Porque en el fondo no saben vivir ordenados. En un mundo de caos, todo lo que signifique orden y normas es una prisión. Cualquier iglesia donde un carnal llega que no tiene al Espíritu Santo de Dios y es una iglesia de disciplina, con normas y orden, le va a parecer, ya lo habrás escuchado, es que es fría. Es que no veo el mover de Dios. Es que no siento. ¿Tú quieres jaleo? ¿Tú quieres jaleo? Hay palabra, sí, y es buena. No, es fiel. Y la alabanza, hay alabanza, sí, y es bíblica lo que se canta. Sí, se canta, se cuida la letra. Y hay oración, sí, sí. Entonces, ¿por qué te vas? Porque es que no siento. Ok. Pues así anda mucha gente. En un mundo que solo quiere adrenalina, que solo quiere sentir. La mayoría de personas que le preguntas, ¿por qué te quieres tirar en paracaídas? Solo tienen una respuesta. No es porque sea un deporte que ahí gane el que lo hace mejor. Es por experimentar un momento de adrenalina. Vivimos en un mundo viciado a las emociones. Dejarnos llevar por las emociones trae caos y trae desorden. Una vida y un mundo manejado con el corazón es lo que tenemos. Si quiero infidelidad, infidelidad. Si me apetece ahora el compañero de trabajo, el compañero. Y si ahora me apetece robar, robo. Y si ahora me apetece mudarme de país, me mudo. Y si me apetece comprarme, me lo compro, vender, lo vendo. Voy haciendo conforme mi corazón y la vida se empieza a desordenar. No, una vida dirigida por el Espíritu Santo de Dios, que es un espíritu de orden, no es una vida desordenada. Más vale que te guste la vida vivida rectamente. Porque Dios es un Dios de orden. Un pastor tiene que tener una vida ordenada. La iglesia tiene que adorar a Dios ordenadamente. El culto tiene que ser con orden y decencia. Porque eso representa a nuestro Dios. Amén. Un pastor debe tener esa vida. Siguiente característica que dice de los pastores. Aparece la palabra hospitalario. Hospitalario. La traducción de esta palabra hospitalario, la palabra griega original, que aquí traducen en español como hospitalario, sería bueno decirla, porque la palabra original es con amor por los forasteros. Con amor por los forasteros. ¿Por qué? Porque cuando yo leo la palabra hospitalario, hay muchas personas que automáticamente piensan, pues el pastor no me invita a su casa. Hay gente que relaciona hospitalario con que tiene que tener la casa que parezca el vagón del metro. Con gente entrando y saliendo todo el día, sin ningún tipo de privacidad, porque el pastor no puede tener privacidad, porque tiene que ser hospitalario. ¿Qué tiene que ver la velocidad y el tocino? Me están mezclando cosas que no tienen nada que ver. Mira, puede ser la persona menos hospitalaria del mundo y tener gente en casa todos los días. Tener gente en casa todos los días no es ser hospitalario. Y cuando la Biblia dice el pastor debe ser hospitalario, no está diciendo el pastor debe tener aquí a la iglesia metida en casa mañana, tarde y noche. Yo quiero ver a ese pastor desayunando con uno, comiendo con otro, cenando con otro y durmiendo con otro. Ahí, pegadito a sus discípulos todo el día, en su casa metidos todos, porque eso es hospitalario. No es eso hospitalario. Primero quiero leer una frase que me pareció interesante de Ken Butterfield que dice: en pocas palabras, persisten los conceptos erróneos básicos de la hospitalidad. Algunos piensan que la hospitalidad consiste simplemente en invitar a la gente a disfrutar de una comida. Entonces, la esposa prepara la casa y cocina una deliciosa comida, pero el objetivo de la hospitalidad es mostrar amor hacia el extraño. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que presentándoles la palabra de Dios? La hospitalidad es más que tener una comida al aire libre. Ahora, ciertamente, debido a la preocupación por el bienestar de las personas, queremos refrescarlas con comida y bebida si podemos. Entonces, no ofrecer ningún refrigerio nutricional es extraño y cuestiona la calidad de cualquier hospitalidad. Pero la hospitalidad cristiana incluye esencialmente la fe cristiana. Si un pastor ha tenido a 2 hermanos comiendo en su casa y no salió la palabra de Dios, no fue hospitalario como Dios quiere. Porque fue cualquier persona de este mundo que te invita a comer. Otra cosa, si tú vienes a mi casa y comes en mi mesa, puede ser que la hospitalaria haya sido mi mujer.
Ella preparó la mesa, ella decoró la mesa, ella hizo la comida, ella te recibió, ella te atendió, ella te sirvió. Yo no soy hospitalario, Clicia es hospitalaria entonces. Pero yo participo de esa mesa, saco la palabra, pregunto cómo está tu corazón, meditamos en Cristo, quizá hago una oración por ti. Yo no hice la comida, yo no hice la bebida, yo no puse la mesa, pero fui un pastor hospitalario. Porque mi casa debe estar abierta al forastero, al necesitado y principalmente a mis hermanos para una cosa, para vivir la fe. Para vivir la fe. Hospitalidad, hoy lo hemos reducido a estar en casa y comer. Tú no necesitas un pastor que te invite a comer todos los días. Y tú no necesitas tomarte un café con el pastor todos los días. Tú necesitas un pastor que esté cercano a ti para compartir la fe. Que sea hospitalario en cuanto a las cosas de Dios. Que sea abierto para acercarte y alimentarte de la palabra, darte de beber de la palabra. Claro, esto implica que el pastor debe ser cercano. Un pastor no es alguien que puede parecer un extranjero en la vida de sus hermanos. Un pastor, como dijo Spurgeon, debe oler a oveja. No, tú, mira, puedes ser alguien que vive en el púlpito y no tener contacto con las ovejas. Entonces, sé predicador. Puedes ser un excelente predicador, pero no ser pastor. Puedes ser un excelente maestro de las Escrituras, pero no ser pastor. Pero si eres pastor, vas a querer estar con tus ovejas. Vas a amar estar con el redil. Porque los llevas en el corazón. Ayer estaba haciendo un devocional y fue un tiempo muy edificante con unos hermanos por internet de varios países. Y una frase que Pablo usa es esa: yo os llevo en mi corazón. No puedes ser hospitalario con alguien que no llevas en el corazón. Porque la hospitalidad no se trata de abrirle la nevera, se trata de abrirle tu vida. Se trata de acercarlo a ti. Se trata de cuidar su corazón. Porque la necesidad más grande que tenéis vosotros no es que os yo os dé un plato de comida. Ya tenéis comida en casa. Ya tenéis dinero para un café. Y algunos coméis mucho además. Pero cuando venís a mi casa no esperáis la mejor comida. No esperáis venir solo para beber y comer. Vamos a ser honestos. Cuando vais a la casa de un pastor se espera algo. No solo comer. No solo beber. Porque tu mente está diciendo, es la casa del pastor. Cristo va a estar. Tiene que haber alabanza. Tiene que haber palabra. Quizá nos confronta, quizá aprovecha y me corrige algo que en público no hace normalmente y ahora que me tiene cerca me llama la atención. Ay, pero no me gustó, el pastor fue, solo me riñó, eso no es ser. Sí es ser hospitalario. Te acercó a su hogar para pastorearte de cerca. Para tratar tu corazón con cosas que no puedes soltar desde aquí arriba y necesita decírtelas a solas. A veces la hospitalidad no se muestra solo en casa. Podemos ser en un despacho, en una conversación en la entrada de una puerta. Lo que necesitamos entender es que cuando la Biblia dice que el pastor debe ser hospitalario, tiene que ser una persona cercana a su congregación. Y yo sé que decir esto, pues ahora muchos se están frotando las manos y decir, pues conmigo hace mucho que no queda. Entended algo, sois muchos, también se espera que la iglesia no sea egoísta. Si yo he quedado contigo hace 2 semanas, mira cuánta gente tienes alrededor. Lo justo sería que quedara con ellos también antes de repetir, ¿no? Todos tienen necesidad, todos tienen luchas, todos tienen dificultades. Pero hay gente que si no haces de ellos el centro y no les das su cita semanal como si tú fueras otro culto más, el hablar con ellos, sueltan lo de no me siento pastoreado, falta amor, aquí no hay. Y eso es mentira. Cuando yo me empecé a conocer a mí mismo como pastor y empecé a valorar las opiniones de los que realmente están conmigo y me conocen y me aman y son sinceros, empecé a entender cómo soy como pastor y dejar de escuchar las opiniones de gente que es consentida y mimada. Pero algo que en esta iglesia hemos aprendido es esto. Esta iglesia es una iglesia cercana. Toda la gente que visita esta congregación dice que esta iglesia es una iglesia cercana. Es una iglesia que abraza, es una iglesia que algún hermano siempre se acerca a ti para saludarte y darte la bienvenida, que algún hermano percibe que eres nuevo y a lo mejor te hace una pregunta simplemente de dónde vienes y cómo has llegado aquí. Es una iglesia que si tú quieres te atiende, es una iglesia que si tú quieres aquí van a estar unos brazos siempre para acogerte, ya sean de hombres o de mujeres, pero siempre va a haber un pueblo. Si tú lo buscas está,
Nunca he visto en esta iglesia los brazos cruzados a nadie que los ha buscado abiertos. Y voy a decir una cosa. Si la iglesia es así, es en parte porque los que empezaron desde el principio inculcaron eso a la iglesia. Es muy extraño que una iglesia sea frío y su pastor la persona más cálida del mundo. Pero es muy extraño que una iglesia sea cálida y su pastor sea lo más frío del mundo. Normalmente las iglesias acaban siendo el reflejo de su pastor. Y algo que yo siempre le he dicho a todo el mundo y que pueden percibir, y no es para alabanza mía, es personalidad, es que los que van llegando a esta iglesia antes de empezar el culto saben que hay un hombre dando vueltas por la sala intentando saludar a los 300. Rápido, pero saludar a los 300. Para que cada día que vienen o cada domingo que vienen se lleven el saludo y la despedida, si Dios quiere, de su pastor. Y eso es algo que se inculca a la congregación. Eso es ser hospitalario. Es algo que tú sabes que si acaba el culto, a lo mejor no te puede dar una hora, pero puedes acercarte a decir algo, puedes pedir una cita y sabes que la van a considerar, que te van a abrir la puerta de su corazón, la puerta de su vida, y claro que sí, en ocasiones, como hicimos este fin de semana, la puerta de su casa. Pero entended también que los 300 no cabéis en el salón, que hay que ir poco a poco, que ya iréis llegando, pero de momento los 300 no caben. Pero no penséis que ser hospitalario es solo invitaros a comer, porque eso lo puedo hacer sin amaros. Es solo llamaros por cumplir para que así no os quejéis más, os doy de comer, os aguanto 2 horas, bueno hermanos, hoy estoy cansado ya, mira, fui a la casa del pastor a comer. Eso no es ser hospitalario, es mucho más que eso, es compartir la fe, es abrir la palabra, es acercar tu corazón a mi corazón. Puedes estar en mi mesa y yo no tenerte en mi corazón. Pero la hospitalidad empieza acercando el corazón de la oveja al corazón del pastor. Cuando sois parte de mi vida. Cuando no estáis a veces presentes, pero en mis oraciones estáis dentro de mi hogar. Eso es hospitalidad. Eso es hospitalidad. Y eso, como he dicho, no es solo algo que debe tener un pastor, eso es algo que debe tener todo cristiano. Todo cristiano. Es una marca del amor y de la misericordia de los verdaderos creyentes. Romanos capítulo 12, versículos 12 y 13 dice así: gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Practicando la hospitalidad. Esa instrucción no se la da Pablo a un pastor, se la da Pablo ¿a quién? A los creyentes. Somos llamados a practicar la hospitalidad. Y hay un versículo que cuando estudiamos la carta a los hebreos impacta mucho. Mira lo que dice Hebreos 13, 1 y 2. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de mostrar hospitalidad. Y mira lo que dice ahora. Porque por ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Eso es chocante. Y a mí hay personas que me han dicho, bueno, eso es una expresión simbólica. No es así. Porque todo el texto que envuelve ese texto de Hebreos es literal. Y yo creo literalmente que lo que quiere decir el autor de Hebreos es que mostrando hospitalidad a algunos, sin saberlo, han tenido ángeles en casa. Sí, pero no ángeles que brillaban como un ser espectral y que flotaban por la sala. No, pero yo veo en la Escritura que hombres en el Antiguo Testamento, lee Génesis y dime si no tuvieron hombres ángeles en casa que les parecían hombres. ¿O no te suena a alguien que hospedó unos ángeles, que luego quisieron hacer algo con los ángeles y al final los ángeles se cargaron una ciudad? Eso no es simbólico, eso fue literal. Y yo entiendo que no llegaron con alas blancas como pintan en los dibujos. ¿Por qué no puede pasar hoy? ¿No siguen existiendo los ángeles? No dice ahora que nadie salga a la calle cada día a subir un mendigo a casa esperando que un día el mendigo sea un ángel. Te van a robar la cartera, te van a robar la vajilla, o no te van a robar, pero tampoco vayas buscando ángeles ahora como los niños buscando Pokémon por la calle. Tu foco no tiene que estar, y eso es lo importante de ese texto, tu foco no debe estar en hospedar ángeles. Tu foco debe estar en hospedar gente, en practicar la hospitalidad. Y cuando digo hospedar no significa invitar a dormir a casa todos los días, repito lo que he dicho antes. En ser hospitalario. Porque la vida te va a presentar maneras y momentos de ser hospitalario, no solo con cristianos.
Dios pone mucha gente en nuestra vida a lo largo de nuestro peregrinaje aquí. Dios pone en nuestro camino muchas personas delante que no son cristianas y a las que podemos hacer un bien. Pero ahora te digo una cosa, si pasa por delante de mí una persona que yo veo que tiene una terrible necesidad, con la que puedo practicar la hospitalidad y quiero invitarle a un plato de caldo en mi casa, darle de comer fue hacer obra social. Pero ¿qué sería ser hospitalario? Ponerle el plato de comida y decirle, ¿conoces a Jesús? Eso es hospitalidad, cuidar su corazón y su vida espiritual. Yo no subiría a un mendigo a casa solo a darle un plato de caldo. No puede ser que en la casa de un creyente suba alguien a comer y no se vaya conociendo, no digo conociendo, pero al menos habiendo escuchado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque entonces hicisteis una obra de caridad, pero no fue hospitalidad bíblica y cristiana. Por eso el texto y la frase que hemos leído lo decía. Se trata de una hospitalidad de fe en cuanto a la fe cristiana. Y otra cosa, cuando nosotros somos hospitalarios o practicamos la hospitalidad, hay que hacerlo bien. ¿Y qué quiero decir con hacerlo bien? Primera de Pedro capítulo 4 y versículo 9 dice: sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Porque, amado hermano, si llevas a la gente a tu casa para luego comentar de la gente cuando se va, no los lleves. Si llevas a la gente a tu casa para luego quejarte de alguna actitud, no los lleves. Si llevas a la gente a tu casa para luego quejarte y repasar todo lo mal que hicieron y cómo no cumplieron algún protocolo social, no los lleves. Porque no se puede ser hospitalario y murmurar de aquellos que hemos recibido. Pedro nos dice, y esta es la manera correcta de ser hospitalario: sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque unos creen que ser hospitalario es tener gente en casa, pero tener a tu amigo en casa todas las tardes tomando la merienda no es ser hospitalario, es tener un amigo. Ser hospitalario no es siempre llevar al que mejor te cae a casa. Ser hospitalario no es siempre llevar al mayor colega y con el que tienes más en común. En mi casa no pueden entrar solamente las personas con las que mejor me llevo de la congregación. Van a pasar personas que no tengo tanto conocimiento de ellas. Pero tengo que ser hospitalario. ¿En qué sentido? Llevarlas a casa, acercarlas a mi corazón y presentar la hospitalidad en cuanto a la fe. Poner la palabra en la mesa. Y ya. La hospitalidad no significa siempre traer al amigo a casa. No confundan conceptos. Es que fulano siempre están comiendo en casa del hermano, son súper hospitalarios. No, son súper amigos. Son súper amigos. Esa persona a lo mejor no es hospitalaria. ¿Por qué? Siempre hay gente en su casa, pero siempre son los mismos. Siempre son los mismos. Son sus colegas, los que piensan igual, los que ríen sus gracias y echan un buen rato. Eso no es hospitalidad. Eso es amistad, colegueo. Hospitalidad no es siempre traer al mejor amigo a casa. Una cosa, Jesús comió con prostitutas y con borrachos. Te pregunto una cosa, Jesús hizo la comida, pagó las bebidas, pero fue hospitalario. La casa no era suya, la comida no era suya, la bebida no era suya, pero estaba en la mesa. ¿Y qué hacía Jesús? Los acercaba a su corazón y ponía la palabra en la mesa. No eran sus mejores amigos, no eran los discípulos, pero era hospitalario. Ahí, mirando a Jesús, entiende lo que es hospitalidad. Hospitalidad es saber y desear tener en tu mesa a cualquiera que necesite un cuidado espiritual y ofrecer tu corazón con cercanía para atender sus necesidades, las necesidades de su alma. Pero como dijo nuestra frase, obviamente, en nuestra sociedad, poner un plato de comida y darle un refresco no está nada mal. Pero ese no es el foco. El foco no era el plato, el foco no era la bebida. El foco de Jesús no era la comida ni la bebida. El foco de Jesús era el alma. La hospitalidad se trata de ser hospitalario con el alma de la persona, más que con el estómago de la persona. ¿Lo hemos entendido para que no se confunda? ¿Sí? No está mal ofrecer alimentos, normalmente va unido una cosa a la otra, pero no perdamos de vista el foco de la hospitalidad, la parte pastoral del alma. Y la hospitalidad es muy importante por un sentido, hermanos, porque la hospitalidad es lo que más va a matar el egoísmo.
Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Cuando eres hospitalario, no buscas tu comodidad, porque ese día podías descansar y no lo vas a hacer. No buscas estar en la tranquilidad y en la soledad de tu casa, porque no lo vas a hacer. Estás teniendo gente en tu mesa que a lo mejor no son tus mejores amigos. ¿Pero por qué? Porque no estás actuando por egoísmo, no estás actuando por vanagloria, sino que estás considerando a esa persona como más importante que a ti misma. No buscas tu propio interés, estás buscando el interés de los demás. La hospitalidad mata el egoísmo. No hay nadie hospitalario que sea egoísta. Porque el que es hospitalario te lleva a su casa para hacer todo menos pensar en él. El hospitalario es el que abre la puerta de su casa y mientras abre la puerta está diciendo a Dios, úsame en este rato para su bien espiritual. Hay gente que solo abre la puerta, venga a comer. Pero hay gente que te abre la puerta, pero tiene un propósito en esa visita. Hacer un bien a tu alma. No está pensando en si él come o no come. No está pensando en decir que me sirvan a mí primero, que yo también quiero comer. Está pensando, comed, bebed. Atenderlos, pero no como un gran anfitrión, sino como aquel que está preocupado de, no, primero sentíos cómodos, a gusto, porque ahora voy a tratar de cuidar de vuestra alma. Eso es ser hospitalario, y un pastor debe ser así. Tristemente, el amor se enfría con los años, no solo entre los pastores, en la sociedad. Cada vez somos más egoístas, cada vez somos más individualistas. Y mira, nunca mejor dicho, inviten amigos este domingo, que uno de los títulos de este domingo del sermón es el peligro del individualismo. Y es nuestra generación. Y eso es fruto del egoísmo y la soberbia de creer que yo puedo, no puedes nada. Cada vez somos más de teléfono. Sabemos escribir 100 WhatsApps, pero no sabemos tener una conversación cara a cara. Sabemos escribirnos grandes poemas, pero no decirnos 4 palabras a los ojos. Sabemos estar diciendo que aquí juntos durante 6 horas, pero nos incomodamos y estamos 6 minutos en una mesa cerca. Ya no sabemos actuar en sociedad. Ahora estamos incómodos. Ahora hay un pueblo que empieza a decir y un mundo que empieza a decir, me gusta estar solo, me encanta la soledad. Eso es algo totalmente antibíblico. No es bueno que el hombre esté solo. No fuimos creados para estar solos. Dios es un Dios relacional y creó personas relacionales. Si te gusta estar solo, algo anda mal en ese corazón. No significa que necesitas estar con gente todo el tiempo, pero no es normal no querer estar con gente, nunca. Somos esa generación individualista de cumplir, de hago lo que tengo que hacer y me voy, doy mi culto y me voy, predico y me voy. No somos relacionales. Eso se ve cada día más en las iglesias. La gente acaba el culto, sale por la puerta, lleva 6 meses congregando al lado de una persona y no sabe su nombre. Eso habla muy mal de nosotros. Y eso claro que ha llegado a los púlpitos. Los pastores cada vez se han vuelto más trabajadores, profesionales. Vienen, hacen su trabajo y se van. Ven esto como una empresa, ven el pastorado como un oficio y no lo limitan a eso. Se ha perdido la parte relacional de todo esto. Pero un pastor debe ser hospitalario. Un pastor debe tener relaciones personales, cercanas con su iglesia. Y debe esforzarse. Yo sé que no va a llegar a todos y todos los días, ni en una semana, pero esforzarse por conocer a su iglesia, por acercar a su iglesia a su corazón. Vamos a la siguiente característica de hoy. Voy a intentar dar 2 más hoy también, así hacemos 4, pero el problema es que las 2 próximas son un poquito extensas, así que intentaré ir un poco rápido. La siguiente es apto para enseñar en la lista. Apto para enseñar. Y la definición de esto sería con conocimiento y habilidad para exponer, enseñar y aplicar las escrituras sobre la vida de otros. No es solo con conocimiento. Porque conocimiento tiene que tener todo cristiano. Todo cristiano debe conocer la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis. El deber de todo cristiano es conocer a Dios. Todo cristiano debe conocer todo lo que pueda de Dios. Pero no todo cristiano es apto para enseñar.
Todos deben tener conocimiento, mucho conocimiento, y cuanto más conocimiento mejor. El conocimiento de Dios nunca es suficiente. Pero el ser apto para enseñar no implica solo tener el conocimiento, sino tener la habilidad para exponer, para enseñar, y no solo eso, para aplicar la palabra de Dios a los corazones de los que escuchan. Hermano, ¿de qué vale si yo tengo 1000 libros en la cabeza, me vengo aquí delante de vosotros 1 hora y cuando acabo no entendéis nunca nada? Un pastor no puede ser alguien que a cada sermón acabas diciendo se enreda, no explica bien, no lo entiendo. No es el mejor expositor quizá, pero tiene que ser apto para enseñar, tiene que exponer algo y que se tiene que entender. Porque si la gente no entiende el mensaje, no lo puede aplicar a su vida. De toda la lista de características de un pastor es una cosa interesante. Todas tienen que ver con carácter. ¿Tú te das cuenta qué es lo más importante para Dios en la vida de un pastor? No son sus habilidades, es su carácter. Todos los requisitos tienen que ver con carácter menos uno. Solo uno tiene que ver con la habilidad. No tiene que ser un buen administrativo, un buen contable, un buen cantante, un buen músico, tiene que ser apto para enseñar. Todo lo demás es carácter. Pero una cosa, si la persona tiene carácter y no es apto para enseñar, no es llamado al ministerio pastoral. Puede ser un excelente creyente, o como veremos más adelante, puede ser un excelente diácono, pero no puede ser pastor. Eso no es menospreciarlo. Es que el Señor escoge a sus pastores, levanta a sus pastores, y una de las cosas que le va a dar a los pastores es la aptitud para enseñar la palabra de Dios. Hermano, yo necesito predicar de tal manera que cuando salgas de aquí, aunque no haya sido lo más profundo, digas, ha sido claro, lo entiendo siempre. Incluso los textos más complejos de la Biblia, tengo que predicarlos de manera de decir, oye, yo he leído eso y hoy lo entendí. Ese es mi trabajo. Esa es mi labor y por eso necesito esa habilidad, aptitud para enseñar las Escrituras. Para llevarlas delante de ti e intentar acercarlas a tu corazón para que puedas aplicarlas en tu vida. Eso es ser apto para enseñar. Hay un pastor llamado Tabiti que dice lo siguiente: un hombre puede tener un don, pero el don debe estar informado por un contenido apropiado. Muchos tienen la habilidad de despertar emocionalmente a la multitud, pero no pueden explicar las doctrinas básicas de la fe. Entonces, los líderes y las iglesias deben evaluar la madurez y el conocimiento teológico de un hombre. Para la unidad de la iglesia, un hombre con autoridad docente debe ser capaz de defender plenamente los distintivos de la iglesia. Mira qué interesante esa frase que también quería compartir con vosotros. Uno puede tener habilidad para hablar y ser carismático. ¿Cuánta gente conocéis que veis en púlpitos de iglesia que atraen a la gente, le hacen sentir, los emocionan? Yo conozco un montón de predicadores y evangelistas carismáticos. Pero mira lo que dice este pastor. Para ser pastor no tiene que ser carismático. No tiene que ser simplemente alguien que hace sentir cosas mientras habla a las personas. Tiene que tener conocimiento de nuestras doctrinas fundamentales. Vamos a edificar a la iglesia. Queremos ser la iglesia de Dios. Entonces tenemos que conocer al Dios de la iglesia y servir al Dios de la iglesia como Él dice en su palabra. Yo no necesito que me hagas sentir emociones. No necesito que me pongas el vello de punta ni que me hagas llorar emocionado en cada sermón. Yo quiero conocer a Dios. Entonces necesito que tengas el conocimiento y que tengas la capacidad de enseñarme. Las dos cosas son importantes en un pastor, no es una o la otra. Y si tiene capacidad y no tiene conocimiento, no puede ser pastor, por lo menos de momento. ¿Qué va a enseñar? ¿Qué va a enseñar? Bueno, cada domingo se busca y estudia un mensaje. Se va a agobiar. Se va a agobiar. Porque va a empezar a ir gente a su casa y no va a tener siempre tiempo de preparar un mensaje. Tiene que tener la Biblia en el corazón. Tiene que leer palabra cada día, estudiar las Escrituras a fondo cada día, para que cada vez que tenga una oportunidad enseña, predica a tiempo y fuera de tiempo. Por eso primero debes tener conocimiento, pero luego también tienes que tener la capacidad de poder exponerlo. Porque si vas a hablar y me enredo y no entiendo y te vas por las ramas y te repites, entonces quizá no es lo tuyo. Y un pastor debe ser apto para enseñar. Primero, porque esa es la tarea principal del pastor. Cuando alguien te pregunte qué es la tarea más importante y principal de un pastor es esa.
Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Y mira cómo se lo ha encargado. Te lo encargo solemnemente en presencia de Dios y de Cristo. Mira lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, ahí viene la tarea más sagrada que vas a tener que hacer. Ahí te encargo la tarea más sagrada de tu ministerio. Y te lo encargo en presencia de Dios y de Cristo. ¿Saben lo que le está diciendo Pablo? Timoteo, piensa que detrás de mí está Dios y Cristo mirando en esto que te digo. Predica la palabra. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Predica a tiempo y fuera de tiempo, insiste, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. La tarea principal de un pastor es predicar la palabra de Dios. Los martes venís aquí a estudiar palabra. Los jueves venís aquí a escuchar palabra. Los domingos venimos a cantar, a orar, a hacer todo lo que conlleva el culto, pero a recibir palabra. Y si el sábado nos vamos a reunir, hombres, es para compartir de la palabra, para ser confrontados por la palabra. Y si vamos a leer un libro que tenga que ver con la palabra. Y si vamos a tener que dar un consejo que sea fundamentado en la palabra. Porque mi trabajo no es... Cuando estaba en el mundo igual sí, quería saber las alineaciones de los equipos del fútbol, quién fichaba a quién ganaba la Premier, quién ganaba luego la Liga Italiana, quién ganaba la Champions, la UEFA, cómo iba el Mundial, y ahora todo eso... No tengo tiempo para informarme del mundial, no tengo tiempo para informarme de cómo está la política. Sé que por Brasil está todo patas arriba con Lula. Yo sé cosas por encima, yo sé de muchas cosas por encima, de eso que miras un poquito el periódico por encima. Pero hay algo que no miro por encima, que mi trabajo es mirarlo como una excavadora profundamente cada día para buscar las gemas preciosas en él y traértelas a ti en forma de bendición. Yo cada día como un minero cavo para encontrar el tesoro que hay en el texto de hoy y traerlo delante de ti, que tú te deleites de las piedras preciosas que yo pasé toda una noche cavando para encontrar, solo para que tú las disfrutes. Ese es mi trabajo. Puedo hacer otras cosas, pero pastor tiene que visitar gente y hablarles de la palabra. Yo no estoy para perder tiempo con un café mirando al cielo y hablando del fútbol. No está mal hacerlo, pero quizá yo no soy la persona más apropiada. Porque cuando tú me quieras hablar de fútbol, yo sé que en ti no está todo bien y soy tu pastor. Y mientras tú me hablas de fútbol, me entra una gana de decirte, yo creo que el fútbol no es lo más importante hoy aquí. Creo que no está todo bien como para que estemos hablando de fútbol. Quizá hay que orar, quizá hay que arreglar algún área de esa vida. A veces por eso algunos no quieren tomar cafés con el pastor. Como invitamos al pastor a un café, es que ya sabe lo que va a pasar. No siempre es así, pero es que es mi trabajo principal. Todo lo demás es secundario. Esa es la tarea principal de un pastor. Y esa es la marca de un buen obrero de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y cómo es un obrero aprobado y que no tiene de qué avergonzarse? Que maneja con precisión la palabra de verdad. Yo no tengo que saber versículos al azar. Yo no tengo que saber versículos sueltos de la Biblia y lanzarlos para explicarlos así como me venga al antojo. Yo debo manejar con precisión la palabra de verdad. Es el instrumento más grande y mayor de mi ministerio. Pero para ser apto para enseñar, yo creo que eso no es habilidad personal. Y yo creo que de todo lo que el Señor pide en esta lista de características y requisitos de un pastor, yo creo que ser apto para enseñar requiere un don de Dios. Vamos a ser honestos con lo que te voy a decir ahora. Hay personas que escuchas y dices, ¿el mensaje fue bíblico? Sí. Pero hay personas que lo escuchas y dices, no sé qué pasa, que cala. Y a lo mejor no era el más profundo. Y a lo mejor no era el más técnico. Pero no sé qué pasa con ese hombre que cuando predica me estremecen los huesos. ¿Sabes cuando Jesús habló y los de Emaús dijeron, no ardía tu corazón cuando hablaba? Existen hombres
que a lo mejor no tienen los sermones con más citas de grandes autores, ni más elocuentes, ni las palabras más técnicas del seminario. Quizás son más sencillos, pero son fieles a la palabra y usados por Dios de tal manera que cuando los escuchas dices, wow, es como si me acorralara contra la pared y estuviera él y yo en esa sala. Yo creo que la predicación se puede aprender, pero que hay predicadores que tienen un don de Dios. Yo estoy convencido de ello. Yo he conocido a muy buenos maestros, muy buenos teólogos y muy buenos expositores. Y yo enseño a gente a veces a exponer las escrituras. Se puede aprender a exponer. Hay cursos de oratoria, de interpretación, de elaboración de sermones. Hay cursos de cómo aprender a predicar este texto y cómo aprender a predicar este libro. Hay cursos. Pero te puedes hacer 1000 cursos, subir aquí y no ser lo tuyo. Pero también quiero decir algo, que si tú sabes que tienes un don, es como si Dios me ha dado un don para la guitarra, para la música. Yo no lo dejo simplemente aparcado, yo lo ejercito, yo lo trabajo, yo lo perfecciono. Ya que Dios me ha capacitado con algo, yo quiero entrenarme para ser mejor cada día en eso. Pero yo creo que es un don. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Hay un don para enseñar. El que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Entonces, entre los dones vemos que hay un don para enseñar. Dios ha dado un don para la enseñanza. ¿Y por qué es tan importante esta parte del ministerio? Porque la enseñanza está muy reñida con la salvación. Primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Ten cuidado de ti mismo y de la... En Reina Valera la palabra que aparece es doctrina. Y es curioso que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, cuida 2 cosas. Cuídate de ti mismo, y eso no significa vete a un spa. Es cuida tu vida, tu consagración, tu santidad, tu intimidad con Dios. Le está diciendo, cuida cómo andas y cuida lo que enseñas. ¿Sabes qué es la orden más clara que cada día Dios le da a los pastores? Cuida cómo vives y cuida lo que enseñas. Porque tu vida tiene que ser así y lo que enseñas tiene que ser mi palabra. Pero mira que afirma aquí Pablo además. Cuida de ti mismo y de la doctrina. Persevera en estas cosas. Porque haciéndolo, aseguras la salvación para ti mismo como para los que escuchan. Porque si estás en una iglesia donde no hay doctrina, ¿cuál es la garantía de que eres salvo? ¿Cuál es la garantía de que eres salvo? Porque entonces si la doctrina no importa, los católicos son salvos. Claro, si tú me dices que la doctrina no es lo más importante, los católicos son salvos. Ah, no, pero ellos son idólatras. ¿Y por qué dices que la idolatría está mal? ¿Eso qué es? Eso es doctrina. Bueno, si la doctrina no importa, los adventistas son salvos. Ah, no, pero es que dicen que Jesús es otras cosas. Ah, amigo, ¿pero eso qué es? Eso es doctrina. Cristología. Ah, los testigos de Jehová, si la doctrina no importa, son salvos. No, ¿por qué? Porque dicen que Jesús no es Dios y que el Espíritu Santo es una energía. ¿Y por qué eso importa? Porque eso es doctrina. Así que esos no son salvos. ¿Por qué? Porque están enseñados de un falso Cristo, de un falso Espíritu Santo. La doctrina es muy importante. Porque donde la verdad no está, la verdadera salvación tampoco. No vale estar en cualquier iglesia. Ah, pero estoy en una evangélica. Hoy nos han hecho creer que porque el cartel es evangélico ya es mejor que un testigo de Jehová, que un católico, que un mormón, que un adventista. Hermano, no todo lo evangélico es cristiano. La doctrina es importante y por eso Pablo le dice a Timoteo, cuida 2 cosas, tu vida y tu doctrina, porque haciendo eso aseguras la salvación para ti y para los que te escuchan. ¿Por qué eso? Porque Timoteo, si vives pecando no eres de Dios, no eres salvo. Y si enseñas mentiras no eres de Dios, no eres salvo. Pero si perseveras en la verdad y si perseveras viviendo en santidad, esas son evidencias de una cosa, eres salvo y eres un siervo del Señor.
La doctrina es importante. Por eso, Hebreos 5:12 llama a la iglesia a crecer en conocimiento. Pues aún ya debierais ser maestros. Otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Así que, hermanos, todos los cristianos deben conocer a Dios. Todos los cristianos deben asegurarse de estar firmes en la verdadera doctrina de Dios. Todos los cristianos deben asegurarse de estar firmes y arraigados en la verdadera palabra de Dios. Pero los pastores, además, deben ser aptos para enseñar esa palabra, exponerla con fidelidad, enseñar a su iglesia y aplicar esa palabra a sus corazones. ¿Se entendió la tercera característica de hoy? Amén. Pues terminamos con la cuarta. Y quizá en esta parte voy a incluir la parte más personal de la enseñanza. No dado al vino. No dado al vino. Como muchos sabrán, vivimos en un tiempo donde el tema del alcohol también es de debate entre muchos cristianos. Sabemos que hay temas que podemos considerar secundarios que en las iglesias son de debate muchas veces. Por ejemplo, cuando hablamos de las segundas nupcias, del casarse por segunda vez, muchas iglesias pues lo permiten abiertamente, otras lo permiten con algunos filtros y otros rotundamente niegan que después del divorcio pueda haber otras segundas nupcias. Son temas que no afectan a la salvación, pero que han dividido a algunos creyentes por mucho tiempo. Hay otros, y uno de ellos es el alcohol. Por mucho tiempo los creyentes no bebían, luego algunos empezaron a beber más, luego también mezclados por la cultura empezaron a defender el uso moderado de bebidas alcohólicas y cada uno al final tira para donde más le gusta o donde más quiere. Pero el si se puede beber o no es un tema que a algunos les llega a dividir y yo espero tocar este tema último de hoy con un poco de madurez. La Biblia dice que el pastor no debe ser dado a la bebida y os quiero enseñar hoy principalmente por qué yo no bebo nada y por qué soy abstemio y por qué de corazón sincero pido que los que sirvan a mi lado también lo sean. La palabra no dado a la bebida significa que no tiene reputación de ser un bebedor asiduo. Ese es el significado básico de eso, que no tiene reputación de ser un bebedor asiduo. Así que hasta ahí cualquier persona me dirá, pastor, entonces, entre Efesios que dice no os embriaguéis con vino y eso, pues está claro que si no tiene reputación de beber regularmente, ya está, no pasa nada si se toma una copa de vez en cuando. Está bien, la gran mayoría de pastores piensan así, lo veo totalmente lícito, los argumentos son totalmente adecuados y yo nunca he matado y condenado a nadie por tomarse una copa de vino. Más allá de que yo considere que los que sirven al Señor no deberían hacerlo. Primero, no soy el único. La mayoría de predicadores clásicos pensaban de la misma manera y ahora quiero dar algunos motivos de ello. En primer lugar, mirando el Antiguo Testamento, y yo creo que Dios no cambia, aquellos a los que Dios decidían consagrarle al Señor, aquellas vidas que decían consagrar al Señor, los que consideramos nazareos, tú vas a ser para el Señor, no podían acercarse al fruto de la vid. Números capítulo 6 versículos 1 al 4. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto de nazareo, para dedicarse al Señor, y así entiendo yo mi vida. Cada uno la vive como quiere, pero yo la mía la entiendo dedicada al Señor. El que haga ese voto, y por eso yo decido hacer esto, se abstendrá de vino y de licor. No beberá vinagre, ya sea de vino o de licor. Tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. Todos los días de su nazareato no comerá nada de lo que se hace de la vid, desde las semillas hasta el ollejo. ¿Y todo por qué? Porque sabían que si las cosas se podían llegar a fermentar por su estado de descomposición, podían en cualquier momento llegar a beber licor. Cuando alejaban al que hacía el voto del nazareato del fruto de la vid, era solo por un motivo, para alejarlo del licor que podía llegar a provocarse en el fruto de la vid. Pero mira esto que Moisés le dice Dios a Moisés que establezca para el pueblo. Aquel que vaya a vivir para mí y se dedique al Señor, que ni se acerque al fruto de la vid ni al licor. Personalmente, yo quiero dedicar mi vida al Señor. Yo la quiero dedicar en ese sentido.
Así que ahí tienes, y yo estoy hablando, repito, a nivel personal, no estoy atacando a nadie, ni otras iglesias, ni otros pastores. Pero yo entiendo en ese sentido que lo que mi vida quiere para el Señor es una vida para Él, dedicada a Él. Otra cosa, los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Levítico capítulo 10, versículos 8 al 11. El Señor habló a Aarón diciendo, no beberéis vino ni licor. No os embriagaréis, lo estáis leyendo, ¿no? Es no beberéis vino ni licor, ni tú, ni tus hijos contigo, cuando entréis en la tienda de reunión, para que no muráis. Es estatuto perpetuo para todas las generaciones, y para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. El sacerdote tenía que enseñar la palabra de Dios y tenía que regir el pueblo con sobriedad. Tendría que decirle al pueblo constantemente, eso es santo y eso es profano, eso es de Dios y eso no es de Dios. ¿Cómo debía estar el sacerdote siempre? Lúcido. No podía darse una alegría de vez en cuando. Ahí llega alguien, pide un consejo y no está en sus cabales. Y por eso el Señor, por el oficio, les pide, no vais a tocar el licor. Vuestro trabajo es demasiado sagrado como para tontear un día, tener un desliz y enseñar mal a mi pueblo. Y por eso dice, yo pongo un estatuto perpetuo. Cada vez que entréis a la tienda de reunión, vosotros, ni tú ni tus hijos, ni el sumo sacerdote, ni los sacerdotes, podéis beber vino ni licor. Aunque Cristo es nuestro sumo sacerdote, y eso lo saben todos, lo que hacemos los pastores, en algunos aspectos, no somos sacerdotes y que nadie se confunda, pero en algunos aspectos es parecido al oficio. Enseñamos al pueblo, realizamos tareas religiosas, instruimos en la ley del Señor, distinguimos al pueblo y le hacemos entender entre lo santo y lo profano, guiamos al pueblo en los estatutos de Dios. Y si Aarón y sus hijos tenían que separarse tanto del vino y el licor y lo tenían prohibido, así mismo lo entiendo para mi vida. Tampoco lo quiere el Señor para mí. Segundo motivo es ese. El tercer motivo, el consejo de Dios para los reyes. Proverbios capítulo 31, versículos 4 y 5. Mira las palabras que vamos a leer ahora. No es para los reyes, oh Lemuel, no es para los reyes beber vino. Directo, Para los reyes no. Y tampoco para los gobernantes desear bebida fuerte. ¿Por qué los reyes y los gobernantes no pueden beber alcohol? No sea que beban y olviden lo que se ha decretado y perviertan los derechos de todos los afligidos. Los gobernantes y los reyes eran los que cortaban el bacalao, por decirlo así, en aquel tiempo. Y si algún día tú no has visto un rey borracho que dice, te doy hasta la mitad de mi reino, y acabó cortando la cabeza de alguien porque habló demasiado en un momento de embriaguez. Mira, hay demasiadas cosas serias en tus manos. Tú no puedes fallar un día. Si cualquier persona un día hace el tonto, no afecta mucho. Pero si el pastor un día se relaja y se hace el tonto, puede afectar a un sermón, a un consejo, a la manera de hablar a una persona. Puede desordenar su casa, desordenar su vida, dar mal testimonio un día a los de afuera y todo se va a la basura. Pero yo bebo moderado. ¿Ves? La excusa es siempre yo controlo. A mí no me va a pasar. Pero ¿por qué Dios entonces le dice a los sacerdotes, vosotros ni lo hagáis? Pero yo controlo, ni te acerques. ¿Y por qué le dice a los nazareos, vais a consagraros a mí? Cero alcohol. ¿Y por qué le dice, inspirado por el Espíritu Santo, los reyes y los gobernantes, no bebáis vino ni deseáis bebidas fuertes? Porque vosotros creéis que controláis. Cuando un pastor me dice, yo nunca me emborracho, es como si yo le dijera, vale, ¿nunca mientes? ¿Nunca miras mal a nadie? ¿Nunca miras esto? ¿Nunca pecas? Bueno, sí, pero borracho no. ¿Visto? Otros pecados reconoces, porque cuando tú pecas, hermano, quieres hacerlo. Tú quieres hacerlo. No, ¿verdad? Pero pecas. ¿Y quién te ha dicho a ti que con el alcohol, que no quieres nunca emborracharte, no te va a pasar? En el fondo quieres tanto beber que tú crees, en todos los demás yo sé que tarde o temprano caigo, porque todos pecamos,
Pero en el alcohol no, pastor, en el alcohol no, yo controlo y ahí nunca caeré. Hasta que vienen Reyes, Navidades, el cumple de la prima, la boda de fulanito. Y te ponen el vino blanco en el primero, el tinto con la carne en el segundo, la copa de capa para brindar en el pastel, y ya te has bebido 600 mililitros o 800 de bebida alcohólica en una tarde. ¿No vas borracho? No, pero los mofletes ya tienen calor. Las orejas se están poniendo coloradas. Y solo te digo una cosa, aunque te bebas solo una cerveza, si sales a la calle, te para un policía, te hace soplar y das positivo, aunque a mí me digas, pastor, solo es una cerveza, yo te digo, ya no tienes buen testimonio de los de fuera, por lo menos del policía, así que tú ya no puedes ser pastor. Ah, pero no me importa lo que piense, ya verás uno de los requisitos del final. A mí ningún policía me tiene que hacer soplar y decir, pero solo ha sido una copa, gente. No me importa, caballero, multa, puntos. Así quedo yo delante de las autoridades. Si hasta las autoridades saben que una copa afecta, yo no lo voy a saber. Pero debemos recordar que vivimos en culturas muchas veces borrachas. Hermano, el mayor error es relacionar alcohólico con gente que se cae al suelo. España es un país de alcohólicos que no se caen al suelo siempre, pero que beben todos los días. En España te vas a encontrar a los paletas que te están haciendo tu casa y tienen que hacer cosas con precisión a las 10 de la mañana tomándose una cerveza. A las 12 otra. En el menú del bar de la esquina al mediodía se piden vino. Y por la tarde, cuando acaban la jornada, antes de pasar por casa, su cervecita y para casa. El que no se toma dos. Tienen que hacer casas con precisión. Tienen que dar buena imagen ante los clientes. Tiene una familia que atender. Y aunque tú no digas que viene caído, porque no viene caído, porque va muy separado y va reduciendo el alcohol, lo vuelve a meter, va reduciendo el alcohol, esa persona se ha bebido casi 1 litro de alcohol ese día. Pero quítale a España la cerveza y el vino y verás cómo les cambia el carácter. Verás cómo lo necesitan. Y te van a decir frases como es que es nuestra cultura, es que a mí el médico me ha dicho que va bien al corazón. ¿Dónde has visto ese estudio? Si yo te digo que me voy a fumar un porrito de marihuana y tú me dices, pastor, ¿qué haces? La medicina ha dicho que la marihuana es terapéutica ahora y va muy bien. Pero pastor, yo jamás tendría un pastor que se fuma un porro. ¿Por qué si el médico dice que va bien? Pero porque el porro te afecta a tus sentidos. ¿Y lo otro no? Porque por mucho tiempo el alcohol es una droga, legal, pero una droga. ¿No será que queremos beber y buscamos cómo seguir bebiendo? Yo he decidido dar mi vida al Señor, tomarme mi oficio tan serio como los sacerdotes. Manejo cosas más serias que las que maneja un rey y un gobernador. Y si a ellos Dios les dijo, no te quiero ver cerca del vino, yo tampoco lo voy a beber. Porque ya sea que un hermano o cualquier persona me encuentre por la mañana, por la tarde o por la noche, en una comida familiar o en la boda de fulanito, me van a poner en una mesa, me van a hablar y no voy a estar haciendo el tonto. Siempre voy a estar sobrio y dispuesto para hacer lo que tengo que hacer. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Mi oficio es demasiado sagrado como para mezclarlo con bebida fermentada. Mi oficio requiere sobriedad absoluta. Isaías capítulo 28, versículo 7. También esos se tambalean por el vino y dan traspiés por el licor. ¿Qué pasa cuando beben? El sacerdote y el profeta por el licor se tambalean. Están ofuscados por el vino. Por el licor dan traspiés. ¿Y qué les pasa? Vacilan en sus visiones y titubean al pronunciar juicio. Mira, el Señor no quiere para sus profetas ni para sus sacerdotes vino, porque lo que hacen tiene que hacerse con sobriedad absoluta. Hay una prohibición expresa en Efesios, claro que sí, Efesios 5:18, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Ya lo sé. Por eso yo no condenaré a ningún pastor que diga en su conciencia, yo sí que quiero beber.
pero yo quería darte los motivos lícitos, creo yo, y personales por los cuales, a la luz de la palabra, creo que mi oficio requiere ser abstemio. A Timoteo le dieron vino por su enfermedad. Primera de Timoteo capítulo 5 y el versículo 23. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. La proporción posiblemente que usara a Timoteo de vino aquí era 1/10 parte. Para un vaso de agua, a lo mejor Timoteo se echaba 2 gotas o 3 de jugo. ¿Pero por qué? Porque el agua de aquel entonces no era la nuestra. No era agua mineral, no era agua como tenemos nosotros embotellada, era agua que estaba contaminada y tenían que hacer ciertas cosas porque si no era malo para su salud. Porque, hermanos amados, si tú crees que todo lo que es beber vino en la Biblia es como tu tinto, Jesús hizo entonces más de 100 litros de tinto para una boda. Esos acabarían borrachos perdidos. Si tú lo entiendes de esa manera, Jesús montó una bacanal a hacer el agua en vino. Porque por las proporciones del texto fueron más de 100 litros de Don Simón. Hermano, el vino en la Biblia no es como tú y yo lo entendemos. Un judío de aquel entonces, si le das una copa de nuestro vino, no, hermano, es peor que el aguardiente para ellos. Ellos si bebían algo diluido en agua. Las proporciones usualmente era 1/8 parte, 1/10 parte. Pero repito, nosotros basados en nuestras culturas, tenemos la tendencia a querer justificar otras cosas. Pero hay un motivo principal por el cual, y termino con esto, yo también decidí ser abstemio. Yo vengo de una iglesia donde beber alcohol literalmente es pecado. Donde yo conocí al Señor, beber alcohol está mal. Y conozco muchas iglesias que beber alcohol es pecado. O sea, yo te he dado mis argumentos, he ido un poco a la escritura y un día me gustaría hacer un estudio solo más profundo del tema del alcohol. Tengo un estudio mío personal que lo hice para convencerme a mí mismo que son 75 consejos para no beber. Todos bíblicos. Entonces será un estudio largo, pero lo haremos una tarde. Pero yo sé que hay muchos hermanos que entran por esa puerta, que vienen de congregaciones y denominaciones, que beber es pecado. Y yo les he dicho que la mayor hospitalidad de un pastor es no ser egoísta. Esos hermanos seguirán mis redes, verán mis fotos, caminarán conmigo. Y si ese hermano llega y yo pido una cervecita en la terraza, ese hermano no vuelve. Ese hermano va a decir, no, el pastor bebe. Porque en su mente es pecado. Ya, pero no pasa nada ese... Pero mira lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 8, versículos 12 y 13. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando está débil, pecáis contra Cristo. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás. Mira Pablo, para no hacer tropezar a mi hermano. Pablo está diciendo, si mi amigo es judío, yo no pido cerdo. Si voy a una casa de unos hermanos nuevos que todavía no entienden la palabra y vienen de una iglesia donde la mujer solo puede usar falda, yo le diré a mi esposa ese día, amor, porfa, ponte falda hoy. Pero, ¿qué más da si voy modesta? Ya, pero para ellos si no es falda es pecado. Hasta que lo entiendan, es que si vamos así, te van a estar mirando y no me van ni a escuchar. Oh, pero yo no vivo para pensar. Ay, un pastor sí vive para pensar en los demás. Hay hermanos que no habrían durado aquí un mes si yo me hubiera estado tomando una copita con ellos en un bar. Pero yo sé que no todos tienen el mismo pensamiento. Que si entra uno y me ve con un piercing ya no vuelve. Que si entra uno y me ve con un tatuaje ya no vuelve. Que si entra uno y me ve tomar alcohol ya no vuelve. Y mi deber es no vivir para mí. Es vivir para cuidar a los más débiles, que en algunas cosas todavía pueden estar presos a doctrinas de hombres. Y mañana ser libres, pero ahí entrará otro débil. Así que yo, por amor a mis hermanos y por mi concepto del ministerio y de lo sagrado de mi labor, yo decidí no poner vino en mi mesa ni licor. Espero que esto sea suficiente para entender el porqué de esa decisión.
y así explicar también que un pastor, cuanto más alejado del vino, siempre será mejor, por muchos motivos. Testimonio, sobriedad y lo sagrado de su oficio. Esas son las 4 características que vimos hoy. Plegamos y la semana que viene seguimos con la tercera parte de estas clases. Padre, te damos muchas gracias por todo lo aprendido en esta tarde. Gracias por recordarnos la importancia, Señor, de estos requisitos para ejercer nuestro ministerio. Ayúdanos, Señor, a tener una vida ordenada y decorosa, una actitud, Señor, siempre estable y ordenada. Ayúdanos, Señor, a ser hospitalarios, a acercar la vida de los hermanos a nuestro corazón y atenderlos primeramente con la verdad de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser aptos para enseñar. Haznos, Señor, capacitarnos cada día más, crecer en conocimiento, pero también capacitarnos para exponer mejor y fielmente tu palabra. Y finalmente, Señor, y te lo pido eso de manera personal y dejando el resto a su conciencia, aléjame de todo lo que me haga tropezar. Aléjame del vino y del licor que para muchos son locura y diversión. Aléjame del vino y del licor que para muchos son cultura y tradición. Y manténme, Señor, en todo momento sobrio, por la importancia de mi oficio, porque he dedicado dar mi vida a ti y sobre todo pensando en el hermano débil para no ser de tropiezo a su conciencia, por amor a Cristo y a su vida. Y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.